Bueno, buenas noches. Me llamo Randall Carballo. Soy secretario del Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente. En estos momentos me da un gran placer invitarlos a formar parte de COSIGA y darles la bienvenida a este webinar en donde tendremos la participación de la doctora Raquel Granados y de la doctora Emma Tristán. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y les dejo con unas palabras de nuestro presidente. Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al tercer webinar del Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente. Para quienes no me conocen, me permito presentarme. Yo soy Sergio Mora Castro, soy geólogo y además soy el presidente del comité de COSIGA. Hoy tengo el honor de presentar a dos estimables y queridas colegas. Las doctoras Raquel Granados Aguilar y Emma Tristán Montero, quienes nos favorecen compartiendo sus trabajos y productos de investigación, los cuales en mi opinión son de gran relevancia para ser incorporados en el saber colectivo de nuestra profesión. Les agradezco a ellas su disponibilidad para ofrecernos sus experiencias y a todos ustedes en la audiencia, quienes nos honran con su presencia. La primera charla tiene como título Uso de métodos no invasivos en los estudios geomorfológicos en el Antropoceno, un caso de estudio en la zona crítica periglacial. Ese tema será presentado por la doctora Raquel Granados Aguinal. Raquel es geóloga, graduada de licenciada en la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, en donde trabajó en el Laboratorio de Suelos y Rocas de la Sección de Geotecnia e Hidrogeología. Posteriormente, trabajó para MIV Soluciones Geotécnicas como supervisora de perforación, recolección de muestras y pruebas in situ para la empresa CH2M Hill, encargada de los estudios geotécnicos para el puerto de Moín de APM Terminals. Recientemente completó el programa de doctorado en el Departamento de Geología y Geofísica de la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos, en donde también trabajó como asistente de investigación en el International Ocean Discovery Program y en diversos proyectos que incluyen el Literacy Infused Science, Using Technology Opportunities, ambos financiados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Entonces, sin más que agregar, queda con ustedes en la palestra la doctora Granados Aguilar. Bueno, muchas gracias, Sergio, por las palabras. Raquel, le doy la palabra y cualquier pregunta, por favor, escribirla en el chat y al finalizar la charla yo se la estaría pasando a la doctora Granados. Bueno, muchas gracias, Randall, y muchas gracias, don Sergio, y a todos a COSIGA por esta invitación. Para mí es un honor estar acá. ¿Me confirma, Randall, que se pueden ver la pantalla? Se ve muy bien. Qué pena, me está pasando un tren en este momento. No sé si lo pueden escuchar. Como decía don Sergio, hoy les voy a hablar un poco sobre mi tesis de doctorado. Este sería el esquema de la charla. Mi tesis consistió de 3 artículos y hoy vamos a hablar más que todo del artículo 1 y el artículo 3. Vamos a mencionar brevemente el artículo 2. El primer artículo trata sobre el papel de la antropogeomorfología en los estudios de la zona crítica del Antropoceno. Este artículo lo presentamos en el Simposio de Geomorfología de Binghamton en conmemoración del 50 aniversario del simposio, y fue publicado como parte de la edición especial de la revista Geomorphology en conmemoración de este aniversario. Entonces, lo que me gustaría que recuerden al final de la charla son los siguientes puntos. Hay menciones del rol de los seres humanos como agentes geológicos y geomorfológicos en la literatura desde el siglo XVIII. El término antropoceno fue popularizado por
Paul Crutzen, quien fue el ganador del Premio Nobel en Química en 1995, y se ha propuesto como una época de geológica formal, pero no ha sido formalizado. Entonces es una discusión que continúa. Y luego vamos a hablar un poco del concepto de la zona crítica, ¿no? Perdón. El concepto de la zona crítica, que fue definida en 2001 como el entorno heterogéneo cercano a la superficie en el que las interacciones complejas que involucran roca, suelo, agua, aire y organismos vivos regulan el hábitat natural y determinan la disponibilidad de los recursos que sustentan la vida. Ok, entonces aquí vemos algunas de las menciones más relevantes de los términos o conceptos relacionados con lo que ahora determinamos como antropogeomorfología. Por ejemplo, en 1778, Buffon incluye una época humana en la línea del tiempo de la Tierra en una de sus publicaciones, y esta es una de las primeras publicaciones relevantes al respecto. Ya hacia el final del siglo XVIII tenemos naturalistas que están evaluando los efectos de deforestación y otras prácticas humanas en zonas alpinas, por ejemplo. Si nos movemos al siglo XIX, podemos destacar la mención de términos como el antropozoico y la época humana. Ya los manuales de geología comienzan a incluir formas en las que la actividad antropogénica modifica la Tierra, y se comienza a resaltar la relación entre geología, geomorfología, química, biología y sociología. En el siglo XX ya se empieza a hablar del término antropoceno o antropógeno. Se habla de el ser humano como un agente geológico y geomorfológico, y se comienza a presentar evidencia cuantitativa de los impactos ambientales de la actividad humana. Entonces, todo esto lleva a la introducción de las ideas que dan origen a la geología ambiental como disciplina, en paralelo con la antropogeología, subdisciplina. Y ya por el siglo XXI, como decíamos antes, se populariza el término, bueno, principalmente por Paul Crutzen, y comienzan las publicaciones que tratan de formas de origen antrópico o antropogénicas, y también se establecen varias revistas científicas que se enfocan en el antropoceno. Ahora, en esta tabla vemos algunos de los eventos que han sido propuestos por diversos investigadores como los marcadores del inicio del antropoceno. Entonces, hay quienes proponen que, de formalizarse esta época, ¿verdad?, como decíamos, está todavía en discusión, su inicio debe coincidir con eventos como las extinciones de megafauna en el Pleistoceno tardío, o con la domesticación de flora y fauna, grandes migraciones humanas y construcción significativa de nichos humanos que se dan entre el Pleistoceno y el Mioceno. Pero el evento que parece ser más favorecido por los investigadores es el que coincide con la señal producida por los radionucleidos artificiales que fueron diseminados por todo el mundo cuando se realizaron las pruebas de bombas termonucleares a principios de la década de 1950. Entonces, como decíamos, el antropoceno no es una unidad geológica formalmente definida dentro de la escala del tiempo geológico. Oficialmente todavía estamos en el Holoceno, pero existe un grupo de trabajo del antropoceno que es parte de la subcomisión de estratigrafía cuaternaria, que a su vez es parte de la Comisión Internacional de Estratigrafía, que está desarrollando en este momento una propuesta para formalizar el antropoceno. Entonces, con base en recomendaciones preliminares que este grupo ha hecho desde el 2016, esta propuesta se desarrolla siguiendo las siguientes recomendaciones. Entonces, se considera a nivel de serie o época, por lo que el comienzo del antropoceno terminaría la serie o época del Holoceno, así como la etapa del Mangalayano. Se definiría por los métodos estándar para una unidad de la escala de tiempo geológico, que es a través de una sección y punto estratigrafíco de límite global, o GSST, por sus siglas en inglés. Y como decíamos antes, su comienzo se ubica de manera óptima a mediados del siglo XX, coincidiendo con un conjunto de señales proxy geológicas que se conservan dentro de los estratos acumulados recientemente como resultado de lo que se llama la gran aceleración de crecimiento demográfico, la industrialización y la globalización. Entonces, como mencionamos anteriormente, la más nítida y sincrónica globalmente de estas señales
que puede formar lo que se llama un marcador primario es la producida por los radionucleidos artificiales de las pruebas de las pruebas de bombas termonucleares. Entonces, en este momento, esta comisión está analizando la formalización de esta época. Sin embargo, no, el hecho de que exista un grupo de trabajo en el Antropoceno no garantiza el éxito de la propuesta, ¿verdad? A pesar de que existe muchísimo apoyo. Y bueno, aquí les comparto, pueden buscar, si quieren más información al respecto, pueden buscar en esta página web. Hay mucha información sobre el progreso del el grupo de trabajo. Ok, ahora vamos a hablar un poco del concepto de la zona crítica. Pues aquí en la izquierda tenemos el esquema más característico de la zona crítica, que vemos que se extiende desde el dosel de los árboles hasta la base del acuífero. En esta zona es donde tenemos los recursos que sustentan la vida en la Tierra, ¿verdad? Por lo que es la zona de interacción entre el ser humano y el planeta. Y también están los recursos que no solo son necesarios para subsistir, sino los recursos de interés económico, ¿verdad? Y acá a la derecha vemos una representación esquemática de la interacción entre la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la litosfera, así como el rango de escalas espaciales de observación que son generalmente necesarias para caracterizar y comprender los procesos complejos que se llevan a cabo en la zona crítica. Entonces, como ven, el concepto de la zona crítica es similar al de los sistemas geomórficos, donde se trata de estudiar interacción entre diferentes componentes, entre sistemas y subsistemas complejos, sin centrarse en componentes aislados, más en las interacciones. Cabe recalcar que los proponentes del concepto de la zona crítica consideran que el suelo es el hilo conector o el conector en general entre los diversos procesos y sistemas que operan en la zona crítica. Sin embargo, los profesores con los que yo trabajo son proponentes de que el enfoque de la zona crítica se debe centrar más en el agua como hilo conductor y como agente que impulsa todos los procesos, la mayoría de los procesos que ocurren en la zona crítica. Ahora, como decíamos, en esta zona, ¿verdad?, converge la interacción de los diferentes sistemas del sistema Tierra, y también hablamos mucho de cómo diferentes disciplinas, grupos de trabajo de diferentes disciplinas también convergen trabajando en esta zona que algunos de los investigadores llaman como la piel viva o dinámica de la Tierra, ¿verdad? Y entonces se habla mucho de, bueno, hay diferentes definiciones de disciplinaridad, de multidisciplinaridad, de interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. Entonces, aquí lo único que cabe recalcar es que el concepto de la zona crítica llama a que científicos e ingenieros de diversas disciplinas trabajen en conjunto para determinar no solo vías de investigación, sino incluso podrían determinar nuevos métodos, generar nuevos métodos de medición. Entonces, cuando este concepto inició, los proponentes del concepto lo que hicieron fue establecer un programa que se llama el Programa de Observatorios de la Zona Crítica. Entonces, lo que ellos buscaban era establecer una teoría unificadora de la evolución de las zonas críticas. Estos son como super laboratorios naturales que hay alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces ellos buscan el desarrollo de modelos de sistemas acoplados para explorar cómo lo que se llaman los servicios de la zona crítica responden a fuerzas de origen antropogénico, climático, tectónico, y algo muy importante es que ellos buscan generar bases de datos que documenten los diferentes entornos geológicos y climáticos de la zona crítica y compartir esta información, ¿verdad? Entonces ellos buscan informar el marco teórico, definir modelos conceptuales y de sistemas acoplados para probar las hipótesis generadas por estos modelos que se desarrollan en estos observatorios. Y en diciembre del 2020, el programa de observatorios de la zona crítica fue reemplazado
por la red colaborativa de la zona crítica, Critical Zone Collaborative Network, si quieren buscar. Ok, ahora vamos a pasar al segundo artículo. Este artículo, bueno, está en revisión. Acá se escribió como parte del Treatise en Geomorfología, la segunda edición, que va a ser parte del volumen de Tecnología de Geomorfología. Entonces, más que todo una revisión bibliográfica para determinar tendencias en el uso de métodos geofísicos en geomorfología. Entonces, bueno, en esta figura vemos algunos de los métodos que se utilizan para estudiar diversos procesos y ambientes geomorfológicos. El uso de tecnología de métodos múltiples está muy ligado a la interdisciplinaridad de las investigaciones geomorfológicas y en muchos casos tiene como fin caracterizar los procesos superficiales y subsuperficiales, ¿verdad?, que ocurren en, bueno, como estábamos hablando ahora de la zona crítica. Entonces, la aplicación de métodos geofísicos permite determinar características de la superficie en estas investigaciones. Comúnmente vemos que se utilizan métodos múltiples de investigación, ya sea para resolver problemas de escala, de resolución, o para validar la aplicación de nuevos instrumentos o métodos de medición. Cabe recalcar que tradicionalmente se utilizaban métodos, ¿verdad?, destructivos o invasivos en combinación con métodos no invasivos. ¿Por qué? Porque generalmente se buscaba utilizar ambos para corroborar las interpretaciones, ¿verdad? Pero recientemente la tendencia ha sido hacia el uso casi exclusivo de métodos no invasivos y por muchas razones. Por ejemplo, dificultad de acceso a ciertos sitios de investigación, por temas de restricción de uso de alguna propiedad, por obtener permisos para perforación, etc. Y por supuesto también está la parte económica, ¿verdad? Porque generalmente los métodos no invasivos tienden a ser menos costosos. Entonces, está esa parte también, esa motivación económica. Y por supuesto son preferibles en investigaciones en ambientes urbanos, ¿verdad?, en el ambiente construido, o en investigaciones de interés arqueológico. Bueno, también cabe resaltar que los métodos a emplear no dependen del proceso, es decir, los métodos o la combinación de métodos que se eligen para realizar una investigación se pueden aplicar para responder distintas preguntas de investigación, pero es común también ver que ciertos métodos se utilizan más frecuentemente en ambientes específicos. Entonces, parte del aporte de este capítulo van a ser unas tablas que básicamente recopilan información sobre los distintos métodos físicos que se utilizan más comúnmente en estas investigaciones. Daré casos de estudio, entonces discutir casos de estudio, como geomorfólogo yo escojo cuáles métodos utilizar, qué es lo que estoy haciendo, casos de éxito que se ven en la literatura, y también una tabla como que me dice si la aplicación de este método para esta pregunta en particular es primario o secundario, ¿verdad? ¿Qué tanta información puedo obtener? Ok, ahora vamos a hablar del tercer artículo, que es el caso de estudio en la zona crítica periglacial, que se titula El uso de inducción electromagnética para modelar la conexión entre la estructura interna y el flujo hidrológico del glaciar de roca Upper Camper en las montañas de San Juan, en Colorado, en Estados Unidos. Ok, entonces lo que quiero que recuerden sobre esto es que la estructura interna de este glaciar de roca consta de 3 zonas: una cubierta de escombros o fragmentos de roca, una matriz abierta de componentes congelados y un componente de agua del cielo, y que usamos 2 métodos de inducción electromagnética, uno en el dominio del tiempo, que resultó bastante prometedor. Resuelve heterogeneidades a pequeña escala en un entorno en 3 dimensiones y nos permite llegar a grandes profundidades. También descubrimos algunas limitaciones del método, perdón, no de este método, sino el método del dominio de la frecuencia, que en este entorno donde hay grandes contrastes de conductividad,
la señal es impactada, ¿verdad? En este caso, los contrastes de conductividad son causados por estructuras subterráneas antropogénicas. Entonces, mencioné el glaciar de roca Upper Camperdown. ¿Por qué es importante hablar o por qué nos interesan los glaciares de roca? Bueno, básicamente porque los glaciares de roca funcionan como acuíferos alpinos, ¿verdad? Que tienen una cubierta de fragmentos de roca o escombros que sirve como un manto aislante que protege el hielo interno de la radiación solar directa. Y esto evita un rápido derretimiento, ¿verdad? O una respuesta, permite una respuesta más lenta a cambios ambientales, ¿verdad? Que esto, a diferencia de los glaciares de hielo, que tienden a responder más rápidamente al calentamiento. Y esto es importante porque todos sabemos la disponibilidad de recursos hídricos es cada vez más reducida, ¿verdad? Especialmente en ambientes que son muy sensibles a condiciones climáticas cambiantes, como es el ambiente periglaciar. Entonces esto nos lleva a la pregunta de investigación. ¿Se pueden utilizar métodos no invasivos para mapear las características internas del subsuelo de los glaciares de roca? Entonces el propósito de este estudio fue caracterizar la importancia hidrológica de un glaciar de roca en un área alpina, utilizando una metodología no invasiva, así como evaluar la aplicabilidad de dos instrumentos geofísicos en una geoforma que es altamente heterogénea. Pues para evaluar la importancia del glaciar de roca como recursos hídricos es necesario determinar la extensión espacial, la estructura interna y las características hidrológicas. Bueno, aquí retrocedamos un minuto. Entonces, ¿qué es un glaciar de roca? No se está hablando, o sea, no hemos visto qué es. Los glaciares de roca son formados por una capa no consolidada y mal seleccionada o mal sorteada de fragmentos de roca que está sostenida por un interior de hielo. Entonces, ese núcleo congelado del glaciar de roca permite deformación plástica y estos glaciares de roca exhiben movimiento o flujo pendiente abajo. Esta imagen que ven acá fue tomada por un dron. Este es el glaciar de roca de interés, el Upper Camp. Y quisiera que noten un poco los rasgos superficiales que son característicos, ¿verdad? Que a esta distancia que hacen ver el glaciar como si fuera, que parece como una colada de lava. Ok, entonces, en las regiones periglaciares, el permafrost puede ocurrir de diferentes formas. En una de ellas es en glaciares de roca, como glaciares de roca, o como glaciar y también como parte de los suelos. Entonces, la distribución del permafrost depende de distintos factores, como es la topografía, la caída de nieve, el aspecto de las laderas. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, así como las temperaturas medias anuales del suelo y del aire. El permafrost tiende a ser primordialmente discontinuo a esporádico en las cuencas hidrográficas alpinas, como la que estamos hablando hoy. Entonces allí es donde encontramos más glaciares de roca, principalmente en laderas que están orientadas al norte, ¿verdad? En el hemisferio norte, porque reciben menos luz directa, menos radiación solar. Entonces esto favorece no solo la formación, sino la preservación del permafrost. Aquí tenemos un modelo conceptual de la hidrología de un glaciar de roca desarrollado por los profesores Giardino, Vitek y de Monet. Gracias a este y otros trabajos que ellos realizaron, sabemos que los glaciares de roca son un sistema en cascada que es responsable de gran parte del transporte de masa o de detrito, ¿verdad? Un sedimento y de fluidos en las cuencas hidrográficas alpinas. En los sistemas de glaciares de rocas, los aportes hidrológicos consisten de lluvias, caída de nieve, granizo y hielo. Y estos aportes o estos inputs ingresan a los diferentes subsistemas donde pasan por diversos procesos. Por ejemplo, hay cambios de fase y siguen caminos distintos a través del sistema del glaciar, ¿verdad? Y parte de esos inputs o de esos insumos o aportes pasan a ser parte del almacén, ¿verdad? Se almacenan como hielo o agua por periodos distintos de tiempo, a veces a largo plazo, a veces a corto plazo. Y
Parte de las salidas del sistema ocurren en forma de evaporación, sublimación, escorrentía, descarga y manantiales. El área de estudio se encuentra en el estado de Colorado, que está aquí delineado en gris. Específicamente estamos hablando de las montañas de San Juan, que forman parte de las montañas rocosas o rocallosas. Y aquí vemos delineado en morado la cuenca del río Uncompahgre, que se extiende por varios condados, es bastante grande, y que incluye la cuenca de interés, que es la cuenca de la quebrada Almullín. El glaciar de roca, que les digo que del que estamos hablando, el Upper Panther, se encuentra en la cabecera de la cuenca Almullín que vemos por acá. Sí, me gustaría que noten un poco la diferencia de cómo se ve en esta imagen satelital, ¿verdad? La superficie del glaciar de roca y cómo lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo en algunas de las imágenes del dron. Ok, entonces las ciudades más cercanas a esta cuenca son Telluride y Ouray. Esta zona es parte del distrito, lo que se conoce como el distrito minero de Ouray, porque es una zona con una tradición minera muy fuerte, donde principalmente se ha extraído oro, plata, cobre, plomo y zinc. Y bueno, también cabe destacar que ha habido una gran cantidad de minería también en el glaciar de roca como tal, ¿verdad? A partir del tercer nivel de la mina, que se llama Camp Bird, y que esta mina fue una de las más productivas por más de un siglo. Y bueno, la que le da el nombre al glaciar de roca, ¿verdad? Acá vemos un mapa regional, ¿verdad? Las principales estructuras organotectónicas asociadas con las calderas de Silverton y de San Juan. Y también acá tenemos la geología de la cuenca de Imogen. Entonces vemos que hay varias vetas mineralizadas y recordemos que hablábamos de la minería, ¿verdad? Acá en el glaciar. Entonces, en este plano que ven por acá, se ve la ubicación aproximada de algunos de los túneles y de algunas de las estructuras de la mina, ¿verdad? Entonces aquí para verlo un poco más de cerca, vemos que la mayoría de las unidades geológicas que se encuentran dentro de la cuenca de Imogen son rocas volcánicas y tenemos algunos depósitos cuaternarios, principalmente lo que son talos, depósitos glaciares y glaciares de rocas. Entonces aquí vemos en el círculo rojo el glaciar de interés, el Upper Camp. Solo como para tener una idea de cómo es el régimen climático en esta zona. Las montañas de San Juan tienen estaciones definidas, ¿verdad? La nieve generalmente se acumula en otoño y invierno y se derrite en primavera y verano. Y cerca a la zona de estudio tenemos dos fuentes de información climática. Entonces tenemos una estación en el pueblo de Telluride, que está por acá, y tenemos un centro de investigación de caída de nieve que se llama Senator Beck Basin Study Area, que está más cercano a la zona y fue establecido muchos años después, pero ha recolectado datos de más alta resolución. Entonces, en general, tenemos tendencias de temperaturas que aumentan y nevadas que van mostrando una tendencia a la baja. Pero lo importante acá es que a pesar de que tenemos condiciones climáticas cambiantes, a pesar de que el permafrost para ser extensivo o continuo necesita una temperatura promedio anual de menos de 2 grados Celsius, acá la temperatura registrada es de -1. Y bueno, ya sabemos que esperamos que en esta zona sea el permafrost discontinuo o esporádico, pero o sea, a pesar de las condiciones vemos que es favorable para la formación y preservación de permafrost. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco de los métodos.
Entonces, ¿qué métodos no invasivos estamos usando? Bueno, trabajo de campo, se complementó con el uso de imágenes satelitales y de drones para determinar características superficiales, y luego usamos geofísica, acá le llaman geofísica cercana a la superficie, en particular dos tipos de inducción electromagnética de fuente controlada para determinar la composición interna del glaciar de roca. Entonces, acá les voy a mostrar un video del dron, donde vamos desde la cabecera del glaciar de roca, damos una vuelta acá en una quebrada Imogen, y donde damos vuelta aquí vamos viendo como el cuerpo principal. Y bueno, acá quería que notaran nada más para darse una idea de la escala, ¿verdad? Estos puntitos de color que espero que puedan ver son el equipo y mi equipo de trabajo también, nosotros, mis estudiantes y yo. Y acá tenemos algunos de los remanentes de la actividad minera en el glaciar, ¿verdad? Ok, entonces al observar el mapa de pendiente, ¿verdad?, para esta cuenca de Imogen, podemos ver que las pendientes empinadas acá, que corresponden con la fuente de aporte de rocas al glaciar de roca, están conectadas con el glaciar. Entonces nada más quería que notaran que cambié un poco la vista del video, ¿verdad? Si el mapa está orientado al norte no se nota tanto, pero acá sí se ve más desde el pie del glaciar hasta la cabecera. Ahora vemos el mapa de aspecto, que muestra que la mayor parte de las laderas en esta cuenca están orientadas al norte, noreste y noroeste. Pero lo más importante es que la parte de donde está la cabecera del glaciar de roca se orienta al norte, por lo que sabemos que reciben menor radiación solar directa. Entonces, en esta figura podemos ver que acá tenemos la zona de erosión, ¿verdad? La zona de aporte de los fragmentos de roca. Vemos lo que se llama la breeding zone, que es donde se produce la acreción de permafrost. Vemos las pendientes fuertes que mencionábamos antes, y entonces aquí tenemos una conexión directa entre la zona de erosión y la zona de depositación, que es el cuerpo principal de este glaciar de roca, que este en particular tiene una morfología que se llama lengua, ¿verdad? Y tiene unos escarpes laterales bien definidos, y también lo que se llama el pie del glaciar, definido. Esta es una imagen satelital, entonces no se nota tanto los cambios de pendiente que ocurren a lo largo del cuerpo principal, pero sí podemos ver por lo menos la dirección de flujo y las diferentes zonas de este glaciar. Entonces, bueno, es un glaciar bien desarrollado, es una forma singular. Hay glaciares complejos, que son como un glaciar de roca encima del otro, de diferentes edades. Hay diferentes grados de madurez, ¿verdad? También, entonces, estas son unas de las características de acuerdo con el criterio de clasificación de corte de 1987. Entonces, aquí estas son otras imágenes del dron, ¿verdad? Entonces ya se puede detallar mejor la superficie. Entonces vemos microrelieves bien desarrollados aquí en la izquierda, ¿verdad? Que se llaman ridges and furrows, o podemos decir como crestas y surcos, ¿verdad? Que son como estructuras o micropliegues, ¿verdad? Que pueden indicar zonas, por ejemplo, donde ocurre deshielo o donde el flujo se da a distintas velocidades. Entonces también depende de la orientación y de qué parte del cuerpo del glaciar de roca y de qué forma se presentan, y esto puede indicar, por ejemplo, donde hay esfuerzos más extensivos o compresivos, perdón.
Y los que son como los surcos más longitudinales, que van paralelo a la dirección de movimiento del glaciar de Roca en general, o generalmente, se relacionan con el drenaje en superficie, el drenaje que ocurre sobre la superficie de la reforma. Ahora, aquí a la derecha podemos ver que en este glaciar de Roca, lo que se llama el escarpe de pie, está claramente diferenciado del cuerpo principal. Y esto es característico de glaciares de roca activos o los que se llaman proper rock glaciers, porque también hay otros tipos de glaciares que son cubiertos por roca que son un poco distintos. Entonces, ¿qué hemos aprendido sobre este glaciar de roca? Bueno, aquí podemos ver que la longitud es mayor que el ancho de este glaciar y entonces podemos clasificarlo como en forma de lengua. Vemos que cubre un área de más de 167,000 metros cuadrados, ¿verdad? Y para determinar la altura, en realidad estamos hablando más como de espesor del glaciar de roca, que son unos 80 metros. Entonces, hacemos esto para determinar el volumen. Entonces, esta reforma en particular tiene un volumen de más de 13 millones de metros cúbicos. Y si nos basamos en trabajos previos del grupo de investigación del Dr. Giardino, del grupo del que yo soy parte, hemos trabajado con otros glaciares de roca en esta misma zona, en la montaña de San Juan, y se estima que el volumen de hielo que puede estar contenido en el glaciar de roca puede representar entre un 40 y un 60% del volumen total. Ok, aquí vemos otras tomas. Esta ya no es de drone, esta es una fotografía normal, pero quería mostrar nada más que en la diferencia de los tamaños de los fragmentos de roca, ¿verdad? Que componen esta capa superficial de escombros. Y también quería marcar, no sé si logran notar, pero acá está la fuente, ¿verdad? La zona de aporte, y hay una gran variación en la pendiente, ¿verdad? Entonces, a pesar de que se ve en general ciertos rangos de pendiente, sí hay varios quiebres o varios cambios bruscos de pendiente a lo largo de este glaciar de roca. Y también, bueno, ahí estoy yo de escala. Entonces, para que vean un poco los tamaños de los fragmentos de roca, ¿verdad? Que varían en general entre 10 centímetros de largo a 2 metros, esos son los más frecuentes. Y más esporádicos se encuentran bloques de 7 a 10 metros de largo, incluso a veces un poco más grandes, ¿verdad? Y también, bueno, que en esta imagen del dron quería mostrar un poco cómo en algunas áreas se hace evidente una disposición, una alineación de los clústeres, ¿verdad? Que son como lo que llamamos como unas cadenas o canales de suministro, ¿verdad? Y hay, como decíamos antes, los glaciares de roca la superficie no es bien seleccionada o bien sorteada, pero sí hay cierta orientación, ¿verdad? Que cierta disposición de los clústeres, que indica zonas donde hay flujo a mayor energía o menor energía. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los métodos geofísicos, los métodos electromagnéticos. En general se utilizan para medir la resistividad eléctrica de su suelo, ¿verdad? Y esto nos puede indicar la presencia y distribución de diferentes materiales en la subsuperficie, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionan? Bueno, hay corrientes variables, bueno, corrientes que varían en el tiempo, que provienen de un transmisor. Estas van a inducir corrientes eléctricas en el suelo y va a haber un receptor que capta el campo magnético secundario asociado a esa corriente. Entonces, dependiendo de si la corriente del transmisor se varía en el tiempo o con respecto a la frecuencia, hablamos de métodos en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Aquí tenemos un diagrama del sistema en el dominio de la frecuencia, ¿verdad?
En inglés se le conoce como FDEM o EMI. El aparato como tal, este se llama Profiler EMP400, que es de GSSI. Este aparato es bastante versátil, ¿verdad? Es un equipo que permite un perfilado relativamente rápido de grandes áreas, ¿verdad? Entonces, se usa mucho para obtener obtener datos de alta resolución rápidamente, para hacer como una campaña preliminar de investigación. Y tiene, bueno, un par de desventajas, que una es que no penetra mucho en el suelo, entonces, aunque podemos tener alta resolución en los primeros metros, no podemos, ¿verdad?, penetrar mucho. Y la otra desventaja que hemos visto es que sí es afectado fácilmente por ruido ambiental, ¿verdad? Entonces, como decíamos, en esta zona o en este sitio de estudio en particular, hay un historial de actividad minera. Entonces hay ciertos remanentes, hay postes de luz antiguos, hay carritos mineros enterrados bajo la capa de escombros, ¿no?, que no los estamos viendo, pero el equipo sí lo capta. Entonces, bueno, otra ventaja que tiene, o una ventaja que tiene este equipo, es que es bastante ligero y es muy sencillo operarlo uno solo, ¿verdad? Una persona. Sin embargo, acá el terreno es un poco más difícil. Recuerden que es totalmente inconsolidado, entonces los clastos se van, o sea, uno va caminando y se va moviendo, y entonces es bastante inestable el terreno. Entonces sí, lo que hicimos fue operarlo entre dos personas. Entonces sí, el principio es, bueno, lo que decía antes, hay un transmisor, una corriente que induce un campo magnético, luego se induce otra corriente en el suelo que es recibida por un receptor. En este caso está en el mismo aparato, y se utilizan tres distintas frecuencias, ¿verdad?, generalmente de medición. Y bueno, la frecuencia es inversamente proporcional a la profundidad de penetración. Entonces, entre menor la frecuencia, mayor la profundidad que se alcanza. Y aquí nada más les quería mostrar un poco los parámetros que utilizamos, ¿verdad?, y ver un poco esa misma imagen del drone un poco más de lejos para ver un poquito más el terreno. Ok, para el sistema de inducción electromagnética del dominio del tiempo, que se conoce como TDM o TEM, en este caso usamos un equipo que se llama GTEM, que es de una compañía que se llama Geonix. Bueno, entonces lo que se hace es que la corriente, ¿verdad?, tenemos un transmisor, inducimos una corriente, la corriente se apaga, y conforme pasa el tiempo, esta corriente va a inducir corrientes secundarias, ¿verdad?, que se van a difundir lejos del transmisor, ¿verdad?, alcanzando mayores profundidades, también propagándose hacia afuera, o sea, hacia el exterior. En este caso utilizamos este equipo con una configuración que se llama Central Loop. Entonces lo que hacemos es poner el receptor en el centro de una cuadrícula. Aquí ven cómo estábamos apenas haciendo las mediciones, ¿verdad? La cuadrícula que usamos en este caso es de 10 metros por 10 metros. Sí, la cuadrícula. Y acá nada más quería enseñarles un poco en detalle, ¿verdad?, los diferentes componentes del equipo, los parámetros que utilizamos en el campo, ¿verdad?, y mencionarles algunas de las ventajas de este equipo. Tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, como hablábamos antes, la forma en que funciona este método permite una penetración profunda. Entonces podemos ver, en este caso alcanzamos una penetración efectiva de unos 96 metros, casi 100 metros, ¿verdad? Entonces permite alcanzar grandes profundidades. Y otra ventaja que tiene es que utiliza un modelo
como que se llama modelo de tierra estratificada o en capas, en lugar del modelo de subsuperficie homogénea que usa el profiler que hablábamos antes. El otro equipo asume que, que no va a haber cambios bruscos en la resistividad o conductividad de los materiales, pero este busca los contrastes, básicamente. Entonces, Doctora, bueno, le es una quedarían 2 gran... minutos nada más. Ok, gracias, ya casi termino. Gusto. Entonces, es bastante interesante y también permite una inversión de los datos, o permite visualizar los datos en el campo, ¿verdad? Entonces esto es una gran ventaja, es un equipo muy versátil, en general se puede usar en diferentes configuraciones y se puede mover relativamente fácil y rápido, pero en este caso, como les decía, con el terreno sí cuesta un poco más. Bueno, acá solo vemos la distribución de los sondeos físicos, ¿verdad? De los dos métodos. Vamos a verlo un poco más en detalle. Entonces, el diseño de recolección de datos para el método, el GTEM o el método del dominio del tiempo, consiste en una cuadrícula de 7 líneas que vemos acá, con 5 estaciones por línea, ¿verdad? Estas líneas están, o cada estación está separada por 25 metros, se encuentra cada 25 metros, y las líneas, hay 50 metros entre cada línea, excepto en la primera que tenemos una separación de 40 metros. Y luego lo que hicimos fue usar el profiler a lo largo de las mismas líneas, ¿verdad? Tomando mediciones discretas cada 5 metros. Entonces, acá lo que me gustaría que noten es que la ubicación de las vetas que hablábamos antes, ¿verdad? Que están cerca del pie de la roca. Okay, entonces los datos del profiler, del dominio de la frecuencia, se pueden plotear, ¿verdad? Por línea, usando Excel, o se puede usar algún software, como en este caso usamos Gplot, para ver una superficie en 2 dimensiones que muestra la distribución de la conductividad aparente. Para el otro sistema, para el GTEM, los valores de resistividad aparente se miden, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y esto se puede expresar como un perfil de resistividad versus profundidad. Entonces aquí vemos un ejemplo de un modelo de una dimensión y lo que les quería mostrar es cómo los datos se pueden ajustar de manera manual, como ven acá en verde limón, o si no, se puede utilizar un modelo generado automáticamente por algún software, ¿verdad? En este caso usamos uno el que usa la inversión de Ockham, que se ve ahí en verde músico. Pero bueno, en este caso, el mejor ajuste se logró usando los modelos manuales. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar. Ahora nada más quería mostrarles otra vista de una imagen del drone para que noten, bueno, aquí está el pie, y para que noten la entrada de la antigua mina, ¿no? del tercer nivel de esta mina. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo valores de conductividad aparente muy extraños porque son negativos. Entonces, lo que esto nos indica es que, bueno, este equipo fue susceptible, ¿verdad?, al ruido ambiental, como decíamos antes, como hay tanto contraste lateral, los resultados no son ideales, entonces parece que estamos viendo un poco, ¿verdad?, dónde están las estructuras antropogénicas. Okay. En este gráfico lo que tenemos son los rangos de valores de resistividad eléctrica que se esperan en investigaciones geofísicas de este tipo. Y quería que notaran que existe un traslape o superposición entre valores de resistividad para la mayor parte de los materiales en Fuel y los que esperamos encontrar acá, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en cuenta, obviamente, la información geológica local. Ok, entonces la interpretación de los modelos en una dimensión que estoy presentando acá, los estoy presentando por línea, ¿verdad? Entonces, para ver cada estación, para ver si hay algunas tendencias de estación a estación. Recordemos que están espaciadas 25 metros. Entonces, en esta línea, por ejemplo, y es la única que vamos a ver en detalle, tenemos que esta es la línea más cercana al pie, ¿verdad? Donde les decía que recordaran ahí donde estaba la entrada de la mina.
tenemos una capa de más o menos 1,5 metros de espesor que la interpretamos como la cubierta exterior de fragmentos, pues, escombros o fragmentos de roca volcánica, ¿verdad? Lo vemos acá como en azul. Luego tenemos una capa altamente receptiva de 50 a 80 metros de espesor y la vemos acá en rojo. Y esto lo estamos interpretando como el permafrost, o componente congelado. Luego tenemos una capa amarilla que es mucho menos resistente y que se puede interpretar como una zona de deshielo o el componente, ¿verdad?, de agua líquida. Y por último vemos materiales de baja resistividad que aparecen cerca de la base de los perfiles, ¿verdad? Y esto lo estamos interpretando como rocas alteradas hidrotermalmente, que tienden a ocurrir más que todo en las líneas más cercanas al pie del glaciar de roca. Entonces, si vemos todas las líneas, ¿verdad?, podemos ver ciertas tendencias y en la mayoría de las interpretaciones son consistentes, ¿verdad? Hay variaciones locales, pero esto es esperable en una forma tan heterogénea como es un glaciar de roca. Sí quería resaltar que hay algunos signos de pregunta por aquí. Entonces, lo que esto denota es que las profundidades que se presentan acá, interpretadas, están fuera de la resolución del instrumento, ¿verdad? Entonces, en general, entre 1 y 100 metros es lo que se considera más fiable porque, como hemos visto antes, la penetración efectiva fue en casi 100 metros, pero este método tiene la ventaja de que podemos ver en profundidad, pero no podemos ver una alta resolución en las primeras capas, ¿verdad? Entonces, bueno, en general vemos valores que indican la presencia de rocas volcánicas en la parte superior de los sondeos, ¿verdad?, en azul. Luego tenemos materiales con contenido de agua o de zonas de deshielo que ocurren a distintas profundidades, ¿verdad?, por encima o por debajo de la capa de materiales congelados, que es la capa roja. Y tenemos algunos elementos secos o fragmentos de roca y sedimentos más finos que ocurren a distintas profundidades también, en algunos casos separando las capas congeladas de las que tienen un componente de agua, ¿verdad? Y bueno, por último, como decíamos antes, las rocas altamente mineralizadas que se pueden observar más que todo cerca del pie, ¿verdad? En estas líneas estamos viendo de la 7 acá a la 1, que es la que está más cerca del pie. Ok, entonces, la heterogeneidad de la composición interior de un glaciar de roca complica muchísimo, ¿verdad?, la hidrología. Hay diferentes tamaños de grano, hay contenido de hielo variable, y todo esto da como resultado una porosidad, permeabilidad, interconectividad variable. Entonces esto dificulta la definición de las vías para el flujo del agua a través del glaciar de roca, ¿verdad? Entonces acá vemos un modelo de flujo de agua que fue propuesto por varios autores, entre ellos el profesor Jardino de Vitek, donde vemos que tenemos lo que se llama la capa activa, que es como la combinación de la cubierta de fragmentos de roca, de la que hablábamos, y ciertos componentes de deshielo, ¿verdad?, componentes líquidos, porque hay cierta acumulación de agua en esta zona. Y bueno, una cosa que es importante mencionar es que hay variaciones internas en la razón de hielo o sedimento dentro de la misma capa de permafrost, ¿verdad? Entonces esto va a ocasionar que los rangos de resistividad que registramos utilizando el método que hablábamos antes varíen, ¿verdad? Entonces hay variación y muchas veces se debe a esto. Ahora, las capas o la zona, no las capas, pero la zona que se ve como el deshielo, o el componente de deshielo, se conoce como el flujo de subpermafrost, ¿verdad? Entonces acá vemos lo que es lo que se considera el acuífero como tal, aparte de agua líquida. Okay. Y como conclusiones, para las condiciones locales en este sitio, tanto la elevación como el clima, la pendiente y el aspecto favorecen la formación y la preservación de permafrost en esta cuenca, ¿verdad?, la cuenca de Mollino. Vemos que el glaciar de roca Upper Camper está conectado directamente a la fuente de aporte de material rocoso, y esto favorece no solo una mayor preservación
de hielo, porque tiene una cubierta de escombros gruesa y que permite el aislamiento, sino que también nos permite determinar que sigue siendo activo. Bueno, el uso de métodos no invasivos permitió una interpretación detallada de la superficie, usando imágenes satelitales y drones, y también una interpretación de la composición interna y la hidrología, que esto se hizo usando los métodos físicos. Entonces vemos que este glaciar, bueno, tiene una característica forma de lengua, es muy común, un glaciar activo, y tiene una estructura interna muy heterogénea, que también es esperable en este tipo de geoformas. Y bueno, de los métodos geofísicos podemos reiterar que el profiler o el método de dominio de la frecuencia es bastante susceptible al ruido ambiental. Sin embargo, el otro método, el GTEM, o el dominio del tiempo, resuelve estas heterogeneidades causadas por estructuras antropogénicas y ofrece resultados bastante prometedores. Muchos agradecimientos. También quería agradecer a las personas que apoyaron mi proyecto cuando estábamos recolectando fondos para realizar la campaña de campo. Y eso sería. Muchas gracias. ¿Qué pregunta, comentario, sugerencia? Bueno, muchas gracias. Estuvo muy interesante la charla. Entonces ahora, bueno, pasamos a la parte de preguntas. Comenzamos con Diego Guadamuz, que nos pregunta: buenas noches, ¿pueden compartir el link para la información del antropoceno? Gracias. Bueno, si usted nos gusta pasar la información después y la podemos publicar junto a la grabación de la charla. Después Edwin Garita nos pregunta: ¿hay zonas o capas de diferentes granulometrías dentro del glaciar? Sí, sí, generalmente sí. Lo que tenemos, bueno, normalmente no todos, ¿verdad?, son iguales, pero generalmente hay una capa de fragmentos más grandes de roca, ¿verdad? Y luego hay unos sedimentos un poco más finos, y luego tenemos ya sea un núcleo de hielo que se llama ice core, o sea, un núcleo completamente, un bloque de hielo, o tenemos, como en este caso, lo que es el permafrost, que es una mezcla, ¿verdad?, de diferentes tamaños de sedimento y el componente congelado, el agua congelada. Entonces sí se dan variaciones, ¿verdad? Y son variaciones tanto laterales como en profundidad. Son sumamente heterogéneos. Ok, muchas gracias. Y Edwin también nos pregunta: de estos glaciales, ¿qué volumen de agua se espera para los periodos de verano? Bueno, esto depende mucho, ¿verdad? Y algo que tal vez no mencioné es que la importancia de los glaciares de roca desde el punto de vista de recursos hídricos no es a pesar de que pueden tener un gran volumen de hielo preservado, un glaciar solo como tal no aporta tanto, ¿verdad? Pero es más a nivel de cuenca, porque incluso en estas cuencas pequeñas vemos, incluso en la misma cuenca de Imogene hay varios glaciares de roca, entonces ya lo vemos a una escala un poco más regional, es donde el aporte es más importante, ¿verdad? Como le digo, en esta zona se estima que del volumen total de los glaciares de roca, ¿verdad?, puede tener entre un 40 y 60% de hielo, pero sí hay ciertas variaciones, como dice Edwin, estacionales, ¿verdad?, como que responden a condiciones climáticas de corto plazo. Sin embargo, recordemos que con esta cubierta de fragmentos de roca, la respuesta del hielo, o sea, los cambios en el interior de la red de roca van a ser mucho más lentos. Entonces, no hay descargas tan significativas como en glaciares de hielo que se esperan como ciertas descargas en ciertas épocas del año. Es más, depende de muchas condiciones, ¿verdad? Y a veces vemos descargas en distintas partes del glaciar que cambian, como que hay cierta ciclicidad.
Entonces, sí, es complicado. No sé si, creo que me perdí en mis propios... No sé si No, contesté la tranquila. pregunta. No, muchas gracias, más bien. Don Rolando Mora nos pregunta y nos comenta también, felicitaciones Raquel, muy interesante el trabajo. La formación obtenida en la Escuela de Geología de la UCR, ¿qué papel jugó en tus estudios de doctorado? Bueno, muchísimas gracias, don Rolando. Qué bueno que esté por acá. Primero que nada, mencionar que don Rolando fue mi director de tesis de licenciatura, mi mentor. Con él trabajé los años que estuve allá y aprendí muchísimo. Y don Rolando fue una de las personas que me impulsó a venir acá a sacar el doctorado. Él fue uno de los contactos con mi profesor acá y me recomendó, me impulsó. Entonces, no solo la parte académica, ¿verdad? De la formación tan buena académica que recibimos todos en la Escuela Centroamericana de Geología, sino que también para mí fue muy importante el apoyo, ¿verdad? De personas como don Rolando. Bueno, muchas gracias. Creo que aquí la mayoría pasó por esa escuela. Entonces, no veo más preguntas. Entonces, pasaríamos a la charla de la doctora Emma Tristán. Comenzaríamos con unas breves palabras de nuestro presidente. Entonces, regálame un momento. La segunda charla de esta noche tiene como título Un río renace, solución integral de biorremediación en la quebrada del Cortijo, Siquirres, Limón. La expositora será la doctora Emma Tristán Montero. Emma es geóloga graduada de la Universidad de Costa Rica. Posee un doctorado en geoquímica ambiental obtenido en el Imperial College en Londres. Su tesis de doctorado abordó el tema de la evaluación del riesgo derivado de la exposición a los metales en el suelo. Emma cuenta con 20 años de experiencia como consultora internacional en los temas de sostenibilidad. Además de su especialización en suelos contaminados, ha trabajado en temas de seguridad industrial, financiamiento verde y cambio climático. Quedan entonces ustedes en manos de la doctora Tristán Montero. Adelante, Emma, la palestra es tuya. Bueno, doña Emma, le doy la palabra y puede compartir cuando guste. Muchas gracias. Aprovecho que los veo un poquito, por lo menos los nombres, nada más para saludarlos a todos. Para mí realmente es un gusto estar aquí y ver caras conocidas, nombres conocidos, pero sobre todo participantes que me da mucho gusto saber que están ahí. Voy a compartirles aquí mi presentación. A ver. Buenísimo. ¿Me cuentan si lo pueden ver? Ahí se está viendo. Voy a ver cómo acomodo las cosas acá. Bien. Este proyecto realmente es un proyecto feliz. Por eso había que ponerle este nombre. Creo que no siempre se ve los resultados de una forma tan tangible de una biorremediación como esta vez en este trabajo que hicimos. Y estuvimos involucrados, no solo yo, pero también Alexander Goyenaga, que veo que está ahí entre la audiencia, me gustó verlo por ahí, y también Brian Alvarado, que hicieron mucho del trabajo sucio de campo. Entonces sí, es una linda experiencia para compartir y entonces les voy a contar qué fue lo que hicimos y para que ustedes después se sientan con la libertad de hacer las preguntas que deseen y ahondemos donde ustedes gusten. La presentación básicamente se va a enfocar en 3 puntos. Primero,
pues contarles cómo fue que diseñamos una metodología que involucrara tanto la parte de investigación de cuál era el grado de impacto en el suelo, como la remediación en los suelos. Luego vamos a describir cómo abordamos el estudio en sus 2 etapas y vamos a compartir algunas lecciones aprendidas. Primero contarles qué fue lo que pasó. Esta contratación surgió a partir de un derrame que tuvo Recope en esta zona del Cortijo, en Siquirres, debido a uno de las tantas tomas ilegales que tienen ellos en su poliducto. Y este derrame se dio el día 3 de julio del 2019. Unos 3 o 4 días después se dieron cuenta del derrame. Y para entonces había habido un derrame que ellos calculan de 5.000 litros. Hubo un control anterior, pero digamos que los efectos importantes del derrame no se vieron sino hasta un par de días o 3 días después. Ustedes pueden ver acá en la imagen del punto donde ocurrió el derrame. Por acá pasa el poliducto y el derrame discurrió aguas abajo hacia esta quebrada sin nombre que nosotros le bautizamos el Cortijo porque suena más bonito, pero en realidad no tiene nombre. Hay una distancia aproximadamente de unos 50 metros desde el punto de derrame hasta la quebrada, pero el área potencialmente impactada pudo haber cubierto toda esta área que ustedes ven aquí como en color turquesa. Este derrame fue de particular importancia y hubo mucha gente involucrada en su momento en buscar soluciones para ver cómo se podía remediar el sitio o ver cómo se podían disminuir los efectos, porque hay una toma de la IA a unos 2 kilómetros aguas abajo. Esta quebrada luego llega a otro río que es el que es captado por la IA. En el momento en que nosotros llegamos, que fue al sitio, que fue prácticamente, vamos a ver, prácticamente unos 9 meses después, que empezamos a hacer los trabajos, casi que un año después, se había removido una parte de ese suelo. De inmediato Recope procedió a hacer como un trabajo, digamos, de limpieza en una parte de la quebrada y a remover el suelo que estaba visiblemente más sucio, digamos. También habían contratado un estudio de muestreo pasivo de gases para determinar de una forma indirecta si había podido haber algún impacto subterráneo, y ese informe nosotros también lo tuvimos a mano para poder tomar algunas decisiones. Vamos a ver qué más es importante decir. Bueno, ustedes pueden ver acá esta área 1, que es una de las que nosotros determinamos como un potencial punto caliente o área de particular interés. Y luego pueden ver esta otra área 2 que está aguas abajo de la quebrada, justo en el punto en que pasa por encima, hay un puente que pasa encima de esta quebrada y básicamente como entubada pasa la quebrada y pues aquí en este punto también vimos que había una mayor concentración de hidrocarburos. Es importante señalar, ¿verdad?, que el jet fuel es un tipo de combustible pesado que tiene una persistencia en el ambiente bastante mayor porque sus compuestos o sus partes más pesadas tienden a permanecer por su misma densidad y su mismo peso, se acumulan más. Además, por el tamaño de las moléculas, tiende a ser más difícil eliminarlas del ambiente a lo que hubiese sido, por ejemplo, un derrame de gasolina o inclusive un derrame de diésel. Conforme se
se pasa de gasolina a diésel y luego de diésel a jet fuel, aumenta el tamaño de las cadenas de hidrocarburos y por ende más complejo retirar esos componentes más pesados del ambiente. Entonces, tratar o hacer bioremediación de jet fuel siempre se las trae porque son pues, cadenas más pesadas de hidrocarburos. Bien, entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Pues ir a campo a caracterizar el derrame y también identificar si había todavía potenciales fuentes activas. Me explico un poquito con lo de fuentes activas. Se sabe que hubo un derrame. Ese derrame se detuvo un par de días después de que ocurrió. Pero ese hidrocarburo se pudo haber acumulado en algunos lugares durante ese recorrido que tuvo, tanto sobre el terreno como al llegar a la quebrada. Entonces era muy importante para nosotros determinar si había podido acumularse una cantidad sustancial de hidrocarburo que pudiera todavía estar alimentando de alguna manera el problema en la quebrada. Antes les mostraba un par de áreas de estudio. Este es el área 1, que está más aguas arriba. La foto está tomada aproximadamente desde el punto donde ocurrió el derrame. Bueno, ocurrió del otro lado de la calle, pero digamos que se fue por esta depresión en el terreno que ustedes pueden ver por acá. Por aquí pudo haberse ido para aquel lado, por acá pudo haber seguido para allá. No estaba muy claro el curso que pudo haber tomado el derrame y por lo tanto nosotros consideramos el área que les mencionábamos anteriormente como de potencial impacto. Decidimos hacer, con base en la información que teníamos del muestreo pasivo de gases y de lo que pudimos ver en campo, 3 trincheras para muestreo de suelo y también muy importante para hacer una descripción geológica y ver qué tipo de suelos y de roca teníamos ahí. Lo que arrojaron los resultados fue que estas zonas de acá tenían unas ciertas concentraciones de hidrocarburos, pero eran más bien bajas, mientras que ya más cerca de la quebrada esas concentraciones aumentaban por encima de lo que se llama el valor de intervención que define la legislación costarricense como un nivel de acción de 100 miligramos por kilogramo. Entonces sí estábamos ante una situación que era necesario pues estudiar más y ver qué solución le dábamos. Aquí ven entonces en esta imagen, este es digamos, el punto donde está tomada esa fotografía, donde ocurrió el derrame. Hicimos una trinchera a este nivel y 2 trincheras más sobre la quebrada, porque lo que vimos fue que cuando hicimos el recorrido por esta quebrada fue que había acumulación dentro de los sedimentos, los bloques de la quebradita, había todavía una pequeña acumulación ahí de hidrocarburos. Entonces pensamos que lo conveniente era hacer unas trincheras en las cuales nosotros pudiéramos aprovechar ya la alta permeabilidad que había por las condiciones naturales del terreno, de estar justo al lado de la quebrada, y aprovechar para de una vez hacer a partir de ellas unas trincheras de infiltración. Y ahorita les voy a explicar cómo lo hicimos. Entonces, a ver, que esto un poco se va ideando sobre la marcha, y yo creo que esto es algo que yo también quería compartirles, y es que mucho de esto tiene que ver con un conocimiento también y una apreciación de la situación particular en el campo y definir cuáles pueden ser aquellas medidas que uno pueda tomar que favorezcan la posible acción posterior. Entonces, claro, nosotros vimos, hay mayor acumulación acá, vamos a hacer estas 2 trincheras y luego las convertimos en unas trincheras de infiltración.
donde pudiéramos eventualmente agregar producto de biorremediación, porque acuérdense que nosotros estábamos muestreando para suelo y el análisis del suelo llega una semana después o 2 semanas después, entonces uno con criterio de campo tiene que ir tomando decisiones. Estas son estas trincheras 2 y trinchera 3. Ven cómo lo que hicimos fue que se hizo un hoyo, digamos, de unos 3 metros, 2,5, 3 metros en algunos lugares. Se rellenó con piedra cuartilla y se colocaron estas tuberías con tubería ranurada. Relativamente sencillo, ¿verdad? Es una zona donde hay realmente muy poco acceso de personas y demás, entonces también estábamos tranquilos de que nadie iba a llegar aquí a vandalizar la zona o hacer alguna cosa rara. Entonces, por ese lado también este método favoreció. Además, que el hecho de hacer trincheras tiene una gran ventaja, que es mucho más barato que hacer piezómetros de monitoreo, da realmente una idea muy clara en campo de cuál es la geología. Entonces nosotros vimos en campo ya ciertas señales de que había un impacto mayor en los primeros 30 o 40 centímetros de suelo. Afortunadamente no parecía haber permeado más allá. Eso lo confirmaron luego los resultados que obtuvimos del laboratorio. El área de estudio 2, que es la que les mostraba que estaba justo en la intersección con la ruta 10, era un área pues particular, ¿verdad? Porque la quebrada, vamos a ver si tengo aquí otra foto que pueda mostrar, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver acá donde va la carretera, aquí viene la quebrada y viene también una tubería y otras tuberías menores, una principal y unas menores, que probablemente a la hora de bajar el derrame aprovechó para infiltrarse por ahí. Y ustedes saben que los rellenos de las carreteras son ideales, medios muy permeables para poder acumular, y porosos también, para acumular ahí bastante material de que bajó durante ese derrame. Entonces, lo que vimos fue que había acumulación de hidrocarburos en el sedimento, en la base de la carretera y tuberías comunicantes de uno y otro lado de la carretera. Entonces, es un lugar donde se esperaba de alguna manera que hubiera pues una condición, en este caso artificial, que favoreciera la acumulación de hidrocarburo en esa zona. Nuestra pregunta en el momento fue, ¿será una posible fuente activa? Y sí, porque encontramos concentraciones similares a las que encontramos en la quebrada aguas arriba. Aquí me parece que andaba en alrededor de 500 y algo también. Entonces, en el caso de esta área de estudio 2, lo que hicimos fue hacer también justo al lado de la quebrada estas 3 trincheras. Nuevamente los hidrocarburos estaban en la zona más superior de la quebrada, del lecho de la quebrada, lo que también ayudaba mucho a que supiéramos por dónde andaba su distribución. Nosotros pues rotulamos las trincheras, las pueden ver ahí, y en el caso y en este caso también pues pusimos las tuberías ranuradas y la piedra cuartilla para poder hacer las aplicaciones eventualmente. Muy bien, entonces ya sabíamos qué tipo de litología teníamos. Teníamos pues, lo que uno espera observar, ¿verdad? En un ambiente de una quebrada con clastos de variado tamaño, ¿verdad? Que favorecía la acumulación muchas veces del hidrocarburo en esas zonas. Y también sabíamos que el mayor problema estaba en los primeros 3 o 4 metros del lecho de la quebrada y sus alrededores.
Bien, entonces, la segunda etapa fue una definición de productos de bioremediación y un diseño de aplicaciones. Nuevamente, esto es algo que es muy difícil comunicarle a los clientes porque ellos le dicen a uno, mire, yo necesito que usted me haga una propuesta para que me dé una solución desde un principio, pero uno les explica, mire, yo antes de poder darle una solución, necesito entender cuál es el problema, ¿verdad? Y el problema está escondido debajo de la tierra y yo necesito ir a buscarlo, descifrarlo para luego poder ofrecerle una estrategia de bioremediación. Y eso es sumamente difícil y los colegas podrán también pues compartir esta apreciación de que muchas veces hacer entender a un cliente esta dificultad es complicado. Y no, este no fue un caso aparte, sino que también tuvimos que ir manejando esa situación como de esa ansiedad también de tenemos que solucionar esta situación. Bien, entonces, ¿cuáles eran los desafíos? Bueno, teníamos una situación de una quebrada, ¿verdad? Estamos en contacto con el agua todo el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar una solución que nos brinde un tiempo de remanencia suficiente para que ese producto pueda actuar. De lo contrario, pues con la primera lluvia o en la primera corriente se nos va aguas abajo, ¿verdad? Entonces había que pensar en qué tipo de solución podíamos tener para asegurar un poco ese tiempo de remanencia. Y claramente había que pensar en una campaña de varias aplicaciones. Dependiendo del sitio, a veces es necesario solo hacer una o dos aplicaciones porque estamos en un lugar controlado donde no hay mucho movimiento de agua subterránea y por lo tanto con una sola aplicación o dos aplicaciones es suficiente. Sin embargo, en este caso era necesario pensar en varias aplicaciones. Bien, y tal vez antes de seguir, que hago una pausa importante que tiene que ver con qué es una bioremediación, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes estén familiarizados con el concepto, pero en realidad lo que la bioremediación significa es aprovechar los procesos que ocurren naturalmente, ¿verdad? A partir de microorganismos, hongos, plantas o enzimas, que transforman, que ayudan a la transformación de estos compuestos y hacen que sus cadenas cada vez sean más pequeñas y porque estos mismos microorganismos de alguna manera se comen, ¿verdad? Estos compuestos y para que eventualmente se pueda tener un medio que se retorne más o menos a su condición natural, ¿verdad? A veces funciona mejor, otras veces funciona peor. Pero en general ese es el propósito de la bioremediación. Algunos productos son más eficientes para ciertos hidrocarburos, entonces también eso es un punto muy importante para considerar. Bien, entonces nosotros nos pusimos a investigar porque sinceramente nosotros habíamos tenido relativamente poca experiencia en Río, sobre todo habíamos trabajado en acuíferos o directamente en el suelo, pero no habíamos tenido tanta experiencia en ríos. Contactamos a algunos colegas de otras empresas consultoras y nos aportaron varias ideas. También buscamos dentro de las opciones que había, digamos, en la literatura y nos encontramos esta idea maravillosa que se llama las esferas de barro. Ustedes pueden ver ahí la imagen y es básicamente una esfera que está hecha de barro, esto que se llaman microorganismos eficientes y melaza. Los microorganismos eficientes, imagínense un montón de bacterias ahí que están felices, listas para comer, y esta melaza hace que las bacterias se activen y se reproduzcan en cuando éstas entran en contacto con el agua. Entonces, estos investigadores que están aquí en el país, Takatsura Nikishawa y Daniel Guzmán,
han utilizado estas esferas de barro para hacer varias campañas de limpieza en ríos de Costa Rica. Hicieron una campaña, por si la quieren buscar, allá en Santa Teresa, con las comunidades locales y todo. Realmente un trabajo muy bonito lo que han hecho. Entonces estas esferas en realidad no tienen mucha dificultad para fabricarse, ¿verdad? Es cuestión de ir a ensuciarse las manos y a agarrarse con la tierra y darle vuelta y hacer las esferitas. Esas esferas se dejan reposar en un lugar techado y fresco durante 2 semanas y después ustedes pueden ver que le sale ese recubrimiento que es como un, como un estilo de actividad bacteriana que crece en el exterior con hongos y otras cosas, que nos dice que ya el producto está listo para usar. Cada una de estas esferas, los investigadores han definido que tiene un radio de acción de aproximadamente 1 metro cuadrado. Entonces uno sabe que ellos lo han usado sobre todo en ambientes de esteros o de costa, más bien, ¿verdad? Con poco movimiento, digamos, de agua, pues muy rápido, ¿verdad? Más bien en lugares en los cuales el agua no se mueve a muy alta velocidad. Y con esos, pero eso era lo que nosotros teníamos, digamos. Entonces dijimos, ok, ambiente de baja velocidad, río, bueno, vamos a ver qué hacemos para que estas esferas, primero, no se nos vayan aguas abajo y nos permitan tener ese tiempo de remanencia que necesitamos. Entonces, los compañeros tuvieron una excelente idea, Alex y Brian, y consiguieron este sedazo de fibra de vidrio, colocaron 10 esferas en cada una de estas, digamos, bolsitas, y las anclaron con una cuerda al lecho del río y las dejamos 4 semanas. 4 semanas duraron en deshacerse por completo. Entonces se ubicaron aproximadamente cada 10 metros y lo que nos, más o menos, porque pues el espesor era más o menos de 1 metro y en fin, esa fue la distribución que les dimos. Si se hicieron unas 650 esferas, se hicieron en un día, ¿verdad? Para que ustedes vean también que es realmente, que no es algo demasiado complejo. Entre 4 personas se sacaron las 600 esferas en un día. Listo, entonces eso fue lo que hicimos para tratar directamente, de alguna manera, lo que estaba ocurriendo en el agua, en el lecho del río a nivel más superficial. Ahora, ¿cómo hacíamos para abordar esos 3 a 4 metros debajo de la superficie? Para eso fue que colocamos estas trincheras de infiltración en los cuales pues íbamos a agregar un producto de remediación. Pero antes de definir cuál producto íbamos a usar, pues obviamente había que evaluar 3 productos o más, y aquí también pues el cliente tenía unos intereses de que nosotros usáramos ciertos productos, pero a la vez también les explicamos que era importante que viéramos, según las características de los productos, cuáles eran mejores o con cuáles podíamos ir más a la segura. Entonces, de la lista que teníamos, escogimos aquel que era capaz de romper cadenas más bien más complejas, perdón, eso fue un error mío, romper las cadenas más complejas de hidrocarburos. Entonces, eso también es un gran proceso de investigación. Muchas veces estos productos no traen toda la información que uno necesita, entonces hay que contactar a los proveedores, buscar un poco más ya con gente de biotecnología, entender qué propiedades tiene para uno también poder formar criterio y decidir cuál es el mejor. Hicimos aplicaciones durante 3 meses, probablemente no hubiera sido necesario hacer durante 3 meses, pero no les voy a contar el final de la historia, porque si no se me van. Entonces, muestreo, muy importante. Para todo esto, importantísimo seguir muestreo siguiendo metodologías internacionales. Nosotros usamos esta metodología para hacer un muestreo compuesto de submuestras. Entonces,
con ese auger de mano, pues sacábamos las muestras a una profundidad de unos 30 centímetros. Yo creo que yo me estaba equivocando diciéndoles a ustedes un número que no es, ¿verdad? Son 30 a 40 centímetros el área más impactada. No sé si les he dicho otro número, me dio la impresión de que sí. Entonces, con este aparatito podíamos ir sacando las muestras compuestas para ir viendo a través del tiempo también los efectos del producto que estábamos aplicando. Acá pueden ver, por ejemplo, aguas abajo de la trinchera 6, aquí tiene la trinchera 6, se estaba muestreando aproximadamente en estos puntos. Ojo que, ¿verdad? En la teoría, todo muy bonito, hacer una cuadrícula perfecta, ¿verdad? Según lo dice la metodología, sin embargo, pues no se podía. Había lugares donde simplemente metíamos el auger y no sacábamos absolutamente nada. Pero por eso hubo que, de alguna manera, reubicar esos puntos, pero de manera que nos diera una visión representativa de toda la longitud del cauce y no solamente de un solo punto, lo que hubiese sido pues incorrecto, ¿verdad? Entonces, aquí ese fue uno de los desafíos de campo y también cómo muestrear relativamente cerca, pero no exactamente encima del mismo punto, porque si uno ya retiró pues el material que estaba sucio, por ejemplo, puede ser que tope nuevamente con material limpio. Entonces sí fue como elaborar un procedimiento de muestreo que nos ¿verdad? Que nos diera satisfacción a nosotros y también al cliente de que había una suficiente variación de lo que estábamos viendo. Bien, se muestreaba, ¿verdad? Aguas abajo de ambas áreas de estudio para poder ver cómo iba progresando la situación. Entonces, estos son los resultados y vean cómo en la primera muestra que tomamos fue nada más en el T6 y ustedes pueden ver que después de 3 semanas se logró reducir muchísimo estas concentraciones, se pasó de esos 500 a que se tomó también, ¿verdad? A partir de un muestreo compuesto a menos de en este caso eran 70 miligramos por kilogramo, que significa el valor de intervención. Entonces, una vez ya habíamos llegado a un punto que, según la legislación, dentro de un escenario muy conservador, se dice que está contaminado el suelo. Entonces, ya después de estas 3 semanas habíamos tenido unos resultados muy buenos. Ustedes pueden ver cómo inclusive con el tiempo, pues esos resultados van oscilando. Obviamente existe variabilidad natural que hace que de repente en una campaña de muestreo uno no mida algo, pero luego lo mida la siguiente y así es con los muestreos de suelos. Eso es lo que ocurre. Bien, entonces, ¿cuáles fueron nuestros principales aprendizajes? Bueno, creo que como en todo trabajo que tenga que ver con geología y con nuestro ambiente natural, es muy importante hacer una buena caracterización de sitio. Hay que ir con una mente muy abierta y hay que tener un criterio de campo importante para ir tomando decisiones. Es importante identificar las zonas prioritarias o potenciales derrames activos es clave. Entonces, ¿qué fue lo que vimos nosotros? Encontramos 2 zonas, ¿verdad? En la quebrada donde esos mismos puntos o esas zonas podían estar luego alimentando la quebrada nuevamente y a menos de que uno más o menos vaya rompiendo esos ciclos con las pues con las lluvias que hay en el Caribe y ¿verdad? Cuando se vienen esos ¿verdad? Tormentas grandes, todo eso se mueve, todo ese lecho de esa quebrada se mueve y eventualmente podían llegar picos de hidrocarburo a la planta de la IA y eso era justamente la situación que queríamos evitar. Entonces, ver de qué manera disminuíamos sustancialmente las concentraciones en esos puntos donde evidentemente había más acumulación de hidrocarburos.
sí, es muy importante tomar en cuenta los desafíos y ventajas de las condiciones locales. Claramente el hecho de tener una maquinaria que nos pudiera ayudar a hacer estas trincheras, en realidad fue excelente porque, ¿verdad? Ya teníamos un lecho donde nosotros podíamos agregar la sustancia y esa sustancia no salía de inmediato. En una de las trincheras sí, pero en las otras esa dosificación hacia la quebrada se iba haciendo más paulatinamente y eso ayudaba muchísimo a que el efecto se diera a través del tiempo y no perdiéramos completamente el producto, que no solo sería una lástima, sino que también es muy caro, ¿verdad? Y entonces uno tiene que también asegurarse de que lo está dosificando adecuadamente. Es clave investigar sobre diferentes productos, sus pros y sus contras, ¿verdad? Nosotros, eso realmente fue un aprendizaje para nosotros en cuanto a ver muchas opciones del mercado y creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos siempre que estar muy conscientes de esto y no irnos a decir, es que mi producto es el mejor, o es que esta es la solución, ¿verdad?, perfecta a todos los problemas. Así no es, ¿verdad? Algunos productos van a funcionar mejor en ciertas circunstancias. A mí bueno, no sé, esto es un comentario personal, pero creo que es importante hacerlo y es que hay mucha gente muy farsante que anda por ahí diciendo que ellos pueden solucionar todos los problemas de contaminación y eso es terrible porque inclusive venden los productos para que se apliquen en unos lugares donde lo que es puras arcillas y donde nada se va a infiltrar, ¿verdad? Entonces es realmente muy triste ver lo que ocurre en algunos casos. Entonces, no dejarse guiar por los mensajes comerciales, ¿verdad? A veces uno ve unas cosas ahí maravillosas que casi que por arte de magia están ocurriendo y es muy importante irse más bien a la ciencia y a las personas que conocen, a los biotecnólogos, a la gente también que está muy metida en la agricultura, conoce bien de esto porque las relaciones de forma interesante son proporcionales tanto para remediación de suelos como para nutrición de suelos. Las esferas de barro fueron una excelente opción para mejorar la calidad del río. Nosotros, bueno, no sé, yo creo que en algún momento va a haber que hacer un proyecto comunitario para incentivar que los niños y jóvenes entiendan que, ¿verdad?, la capacidad el daño que le hacemos primero a la naturaleza y después la potencia que tienen estos productos para ayudar a mejorar las cosas. Entonces, en fin, sí fue una linda experiencia. Yo no estuve ahí la última vez, pero Brian y Alex me contaban que hasta pececitos vieron en la quebrada. Entonces, realmente una historia muy feliz y una que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención. También muchas gracias a Recope por la confianza en permitirnos compartir este estudio. Muchas gracias a COSIGA por la invitación. Y listo, por favor háganme sus comentarios o preguntas. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias por la charla. Creo que fue sumamente interesante. Realmente hasta ahora oigo una charla sobre bioremediación, entonces quedé muy contento. Tenemos varias preguntas. Empezamos por Diego Guadamuz, que nos pregunta, en este tipo de trabajos, ¿qué es lo que llega a determinar el grado de éxito de la técnica de remediación? Sí, es una buena pregunta. Tiene que ver con lo que mencionaba un poco antes. El producto, ¿verdad? Todo tiene que ver con la sustancia que estamos tratando de controlar. Y no solamente eso, y qué bueno que me pregunta porque creo que no aún es suficiente. No solamente depende de qué sustancia se derramó, sino hace cuánto se derramó. Si nosotros hubiéramos ido a hacer ese estudio inmediatamente después, probablemente hubiéramos tenido que usar unas sustancias distintas porque todavía habríamos tenido mayor cantidad de elementos livianos de los que encontramos cuando llegamos prácticamente un año después. Entonces, ¿por qué se van perdiendo esas fracciones livianas? Por
por los mismos pues, situaciones atmosféricas, en la lluvia, lava, ¿verdad? Se van primero los más livianos, hay evaporación, en fin, todos esos procesos ayudan a que estos productos vayan cambiando con el tiempo. Entonces, no es lo mismo definitivamente tomar un derrame recién ocurrido a uno que tiene un año de haber ocurrido. Luego, hay muchísimos factores relacionados con la geología, con la geomorfología, con el tipo de sedimentos que tengamos y nuestra habilidad o nuestra confianza de que el producto que nosotros estamos aplicando va a llegar donde tiene que llegar. Y eso, vuelvo sobre esta idea o este cuento chino que mucha gente llega, ¿verdad?, a venderle nosotros trabajamos con muchos gasolineros y muchas veces uno ve lo que les dicen, ¿verdad?, de que es la pomada canaria y ya con eso va a estar todo resuelto. Y no es así. Obviamente nosotros sabemos que dependiendo del tipo de sedimentos, pues así va a ser más o menos permeable el producto que le vayamos a poner, ¿verdad? Conforme más sofisticados puede hacer uno de los estudios, las pruebas de infiltración obviamente son muy importantes. Entonces hacer pruebas de infiltración ayuda muchísimo. Otras veces simplemente viendo cuánto dura, sinceramente, infiltrarse el agua, pues eso ya nos da una idea en el campo de qué tan, ¿verdad?, qué tan bien vamos a poder nosotros aplicar una solución. O como en este caso también que teníamos el asunto de cómo tratar un río que está fluyendo constantemente, en realidad esto de las esferas no funcionó de maravilla. Entonces sí, cada situación es distinta y así hay que verlo. Ok, muchas gracias. Ilse Calderón Esquivel nos pregunta, ¿qué radio de acción cubren las esferas de barro? Sí, estos investigadores dicen que una esfera actúa sobre 1 metro cuadrado, más o menos. Entonces, esa es la relación que ellos han tenido. Si ustedes quieren la fórmula de esas esferas, está en internet. La pueden encontrar en internet y de verdad que funcionan súper bien para mejorar la calidad de las aguas. Esta gente también lo está usando para plantas de tratamiento de aguas. Bueno, una combinación ligeramente distinta, no en esferas, pero con los mismos componentes activos para tratamiento de aguas residuales. Okay, muchas gracias. Ilse también nos pregunta, desde que se dio el derrame en la quebrada, ¿cuánta distancia avanzó hacia el suelo circundante y si se pudo resolver todo el problema o quedó algo en la zona? Y dice que excelente charla. Ay, gracias. Sí, a ver, y ese concepto de que si se logró solucionar todo el problema, yo creo que eso es muy importante entender. Cuando uno habla de suelos contaminados, uno siempre está hablando de si hay algún receptor sensible, ¿verdad?, que pueda estar expuesto a esa sustancia. Entonces, el concepto de riesgo es sumamente importante. No se trata de cuánto hay en el suelo per se, sino qué tan posible o qué tan probable es que eso que está en el suelo llegue a un receptor sensible. Entonces, si de alguna manera esa sustancia está o adherida o separada por una capa impermeable o con una barrera física de otro tipo, estamos hablando de una situación distinta a que yo tenga un ambiente completamente permeable como el de una quebrada. Entonces, a ver, en las partes más altas todavía había remanente de hidrocarburos, pero estaba en concentraciones relativamente bajas y eso no se está moviendo de ahí, no está llegando a la quebrada. Nosotros lo vimos porque hicimos estas trincheras y vimos que en realidad lo que había era poquitos, digamos, en algunas zonas, pero no es algo que realmente fuera preocupante y las áreas eran muy pequeñitas. Entonces, por ahí eso también ayuda. Ok, muchas gracias. Doña Enid nos comenta, felicitaciones a Raquel y Emma por tan valiosas investigaciones. Lo mismo para Cosiga como organizador. Muchas gracias. Daniela Moreira pregunta, buenas noches, ¿cómo se determinó la profundidad de las trincheras de bioremediación?
Qué buena pregunta. Es hasta donde nos dio la pala de la retroexcavadora. No, es así, así es. Pero bueno, así hay que hacer a veces. Digamos, nosotros dijimos, vamos a ver, a nosotros nos da la impresión de que esto está relativamente superficial, ¿verdad? Entonces, por el tipo de suelo que había y por las condiciones, entonces dijimos, bueno, no, vamos a ver, tomemos muestra a 1 metro, a 2 metros y a 3 metros y veamos qué pasa, ¿verdad? Si todavía en la parte más inferior tenemos concentraciones, pues habrá que volver con otro método, ¿verdad? Pero yo sí creo que en esto vale más ser práctico y, a ver, voy a cuidarme con lo que voy a decir, pero creo que uno también tiene que cuidarle el bolsillo a los clientes. Y muchas veces creo que nos vamos a hacer algunas pruebas que son muy caras o vamos con métodos que tal vez no necesariamente nos van a dar la solución. Y cuando podemos tener algunas soluciones que pues ellos tenían la maquinaria, pues empecemos con eso. Veamos a ver qué podemos encontrar y si a partir de ahí no tenemos respuesta, pues entonces buscamos otra cosa. Pero esa es la razón, Daniela, así es sencillo. Muy bien. Nos preguntan, equipo Futuris, ¿estas esferas funcionan también si el derrame hubiese sido diésel u otro combustible? Las esferas, sí. Las esferas es muy interesante porque esas esferas se usan inclusive para otro tipo de sustancias que no son hidrocarburos. Ahorita no me voy a atrever a darles información, pero si ustedes ingresan a la página y ven, o sea, esto ayuda a degradar moléculas complejas. Entonces, por eso es que es tan buena en tratamiento de aguas, porque lo que hacen, ¿verdad? Los microorganismos es comerse las moléculas y entonces van, ¿verdad? Haciéndolo poco a poco y van acabando con estas sustancias. Entonces, sí, funcionan también para diésel, perfectamente hubieran funcionado y hubieran funcionado también para gasolina. Ahora, si yo tengo un derrame, o sea, si a mí Recope me llama y me dice, mire, yo tengo el derrame, ayúdeme, obviamente hay otras medidas que hay que tomar y hay que contener el derrame primero, ¿verdad? Entonces hay que usar materiales absorbentes, hay todas unas medidas muy interesantes en que se puede usar granza de arroz, ¿verdad? Que es una opción que luego la granza de arroz se pone a biorremediar en lechos de biorremediación, aparte en un ambiente controlado, y eso ya no te genera desechos porque cuando uno tiene un derrame significativo y tiene que meter todas esas cantidades de material absorbente y todo eso hay que llevarlo como residuo peligroso, eso es también otra vez es muy costoso. Entonces, pensar en estas otras alternativas que son biodegradables, no solo le estamos haciendo bien al planeta, sino que también, ¿verdad? Le estamos cuidando el bolsillo a los clientes. Ok, muchas gracias. Jorge Salazar pregunta, ¿se considera necesario o recomendable realizar labores de biorremediación adicionales? Por ejemplo, colocar más esferas o con los trabajos realizados y resultados obtenidos no se considera necesario. No, bueno, nosotros nos quedamos muy contentos con los resultados. En realidad, también la gente de Recope estaba súper feliz. Y consideramos que ya los procesos, siempre hay unos procesos de biodegradación natural, ¿verdad? Que ocurren porque hay bacterias naturalmente en el ambiente y esas, ahora que no vemos que haya esas concentraciones elevadas ni picos, pues se van a encargar de ir naturalmente pues biodegradando lo que quede ahí. O sea, eso sobre todo en un ambiente húmedo, tropical como el nuestro, la actividad bacteriana es impresionante lo que logra hacer. Entonces, no, en este caso no es necesario hacer más. Ok, perfecto. Por el momento no veo más preguntas. Entonces, bueno, aprovecho para agradecer a las doctoras Raquel y Emma por las charlas. Realmente estuvieron muy interesantes. A los participantes también por acompañarnos esta noche.
Les recuerdo que la grabación de la charla va a quedar en nuestras redes sociales, en Facebook, y en los siguientes días estaremos compartiendo la información, así como cualquier otro link que se crea necesario. Sin más, invitarlos a COSIGA. Somos un comité que está empezando, está creciendo, estamos haciendo estos webinars y tenemos muchos planes a futuro, no solo geólogos, ingenieros civiles, químicos, biólogos, cualquiera que nos quiera ayudar es bienvenido. Y si desea formar parte del comité, solo tiene que hacernos llegar su propuesta. Entonces, otra vez agradecerles y espero que pasen muy buenas noches.